Me avisan si se puede ver lo que estoy compartiendo, por favor. Sí, sí, se puede ver, ingeniero. Muchas gracias. This call is now being recorded. Bien, buenas tardes a todos. Hoy continuaremos con el tema 3, auditoría de sistemas. Este tema es una especialización de la auditoría informática, pero está más orientado al punto de vista empresarial. A eso le llamamos auditoría de sistemas. Es el tercer tema y último que se avanza para su primer parcial. Entonces empezaremos con la explicación. ¿En qué consiste la auditoría de sistemas? Es la verificación de controles en el procesamiento de la información e instalación de sistemas, con el objetivo de evaluar su efectividad y presentar también alguna recomendación y consejo. Verificar y juzgar de manera objetiva la información. Examen y evaluación de los procesos en cuanto a la informatización y trato de datos se refiere. Además, se evalúa la cantidad de recursos invertidos, la rentabilidad de cada proceso y su eficacia y su eficiencia. Cuando nosotros hablábamos de la auditoría informática, hablábamos de ver los controles de la empresa desde el punto de vista de la seguridad. Ahora, cuando hablamos de auditoría de sistemas, aparte de revisar eso, se centra en la efectividad de los procesos, la parte un poco más económica de la empresa. La auditoría de sistemas supone una revisión y evaluación de los controles y sistemas de la informática, así como su utilización, eficiencia y seguridad en la empresa, la cual procesa la información. Gracias a la auditoría de sistemas como alternativa de control, seguimiento y revisión, el proceso informático y las tecnologías se emplean de manera más eficiente y segura, garantizando una adecuada toma de decisiones. Ya, entonces, tenemos que la auditoría de sistemas nos ayuda no solamente a revisar si es que la empresa cumple o no con las normativas de seguridad, sino que también sirve para ver si es que tiene cierta eficacia y eficiencia y nos ayuda a tomar decisiones, que es lo más importante, ¿no? La toma de decisiones, hay unos sistemas modernos que se llama sistema para el soporte a la toma de decisiones, están los data mining, los data warehouse, los business intelligence, los minería de datos, bueno, está lo que es el big data, todo eso nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? En la empresa, de dónde invertir de manera tecnológica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que sigue para hacer una auditoría de sistema? Primero se realiza una investigación preliminar del área informática. Si el auditor determina confiar en los casos de investigación, se realiza una investigación detallada. El auditor prueba la confianza sobre aquellos controles que no son críticos. Se realiza pruebas sustantivas de los procedimientos. El auditor debe dar una opinión. Similares a la auditoría informática. Ya empezamos con pruebas que son parciales y después si nosotros seguimos con la auditoría decimos hacer las pruebas detalladas o exhaustivas, ¿no? Revisamos todos los controles de la empresa y siempre al final, siempre el último paso es emitir una opinión. ¿Se acuerdan por qué medio se emite la opinión del auditor de sistema? ¿Por el informe? Por el informe de auditoría, ¿no? Muy bien. Bien. Continuando con lo que es auditoría de sistema, tenemos lo siguiente.
¿Cuáles son los objetivos de la auditoría de sistemas? Mejorar la relación costo-beneficio de los sistemas de información. Incrementar la satisfacción y seguridad de los usuarios de dichos sistemas informáticos. Garantizar la confidencialidad e integridad a través de sistemas de seguridad y control profesionales. Minimizar la existencia de riesgos, tales como los virus, hackers, por ejemplo. Optimizar y agilizar la toma de decisiones. Educar sobre el control de los sistemas de información, puesto que se trata de un sector muy cambiante y relativamente nuevo, por lo que es preciso educar a los usuarios de los procesos informatizados. Si se fijan, estamos hablando de lo que son nuestros usuarios con el uso de las tecnologías de la información, ¿no? Entonces tenemos acá mejorar la relación coste-beneficio. Lo que nosotros queremos es que los sistemas sean para la empresa lo más rentable posible. Luego, incrementar la satisfacción y seguridad de los usuarios de dichos sistemas informatizados. Se implementan medidas de seguridad. La satisfacción. ¿Cuál es la característica que ayuda a que los usuarios tengan satisfacción al usar un sistema? A ver, jóvenes. Dependería de distintos factores. ¿Cómo dice? Dependería de distintos factores, digo. Claro. La seguridad, digamos, que brinda sería lo indispensable. No crea. Para que un usuario esté contento, lo principal es una característica que se llama La usa- calidad. No, ni siquiera eso. Es la usabilidad, ¿ya? Que el sistema sea fácil de usar. Eso es lo que más le da alegría al usuario, Ah, al final sí, sí. ¿ya? Entonces, luego tenemos que garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas a través de la seguridad y control profesionales. Confidencialidad es que nadie más puede acceder a los datos que las personas indicadas, y integridad, que los datos no sean modificados de forma fraudulenta, ¿no? Entonces, eso lo hacemos con medidas de seguridad para lo que es la integridad y de control para lo que es confidencialidad. Minimizar la existencia de riesgos tales como virus, hacker. Por ejemplo, hay un tema posteriormente que se ve lo que es análisis de riesgo. En ese tema lo que hacemos es clasificar cuáles son los riesgos más altos y los más bajos, ¿no? Y los más altos es lo que nosotros atendemos primero. Ya después tenemos optimizar y agilizar la toma de decisiones. Esos sistemas que yo les decía, Big Data, Data Warehouse, Data Mining, Business Intelligence, todo lo que ustedes tienen una materia completa de sistema para el soporte a la toma de decisiones, permite a las empresas ver estadísticas, tendencias de cómo va su venta, cómo va sus productos, cómo va la utilización de su software, etcétera, ¿no? Y con eso la empresa toma decisiones. Por ejemplo, si ve que está vendiendo poco un producto y vende mucho el otro, entonces va a tener que cerrar esa línea y poner más fuerza al otro producto, ¿no? Entonces, los sistemas ayudan a centralizar toda esa información y poder obtener estadísticas gráficas. También tenemos educar sobre el control de los sistemas de información, puesto que se trata de un sector muy cambiante y relativamente nuevo, por lo que es preciso educar a los usuarios de estos procesos informatizados. Cuando ustedes crean un sistema informático, tienen que educarle o implementan o se usa un sistema informático en una empresa, tienen que educar a los usuarios finales, por ejemplo, que no pongan su contraseña en los papeles POXI en su escritorio, que no lo tengan escrito en papel, que tengan contraseñas seguras, que la cambien, que nadie más sepa su cuenta. Todo eso es educación, ¿no? Porque que no descarguen, por ejemplo, de gente que no está en su lista de contactos algunos archivos que parezcan raros. También le pueden mostrar más o menos cómo sería un ataque de ingeniería social, ¿no? Que revise si es que, por ejemplo, el banco le pide dirección, que pueda revisarlo a través de una llamada telefónica, o básicamente si es que el link le abre la página oficial de un banco o le abre otra página parecida. Todo eso, si es que ustedes son encargados de auditoría o oficiales de seguridad informática, van a tener que hacerlo a sus usuarios.
Para desarrollar el proceso de auditoría informática se han desarrollado las siguientes áreas auditables: desarrollo de sistemas, auditoría técnica de usuarios, servicio de procedimiento electrónico de datos, investigación informática, sistema de funcionamiento, ambientes especiales que tenemos nosotros, el procesamiento de los datos, tenemos comunicación de datos, base de datos, procesamiento distribuido, tiempo compartido, software de sistema y microcomputadores. Entonces todo eso se revisa o se hace una auditoría, ¿no? ¿Cómo es que ellos hacen la programación del software? ¿Cómo son los usuarios en su función técnica? ¿Cómo se procesan los datos, ¿no? ¿Cómo son los procesadores que se están utilizando? ¿En qué arquitectura de software? Perdón, ¿en qué arquitectura de computadora se está utilizando? Se hace una investigación informática de todo lo que se tiene, los sistemas que están funcionando. Y bueno, se ve la comunicación de los datos, la parte de red, la base de datos, si se están guardando cifrados los datos, si tiene redundancia, etcétera. El procesamiento distribuido, si es que se está replicando la información de forma correcta y no hay problemas de integridad. El tiempo compartido, ya si es que no produce algún abrazo mortal en los diferentes sistemas y todos los usuarios pueden utilizar de forma correcta el software del sistema que se está utilizando. Y si hay microcomputadores, por ejemplo, a veces nosotros tenemos los PCs y los laptops o las portátiles para poder, las computadoras sobre mesa y las computadoras portátiles para poder hacer nuestro trabajo, pero ahora con lo que es la tendencia BIOS, cada quien trae, ¿no? A veces su tablet o trae eh, su celular inteligente o trae su Arduino o trae su Raspberry a la oficina, entonces se puede haber problemas, ¿no? Que de fuga de datos o algún otro problema de seguridad por utilizar otros dispositivos más allá de lo definido por el área de TI. Bien, continuando, hablaremos de lo que es la planificación de la auditoría de sistemas. Para hacer una adecuada planificación, se sigue una serie de pasos previos que permitan dimensionar el tamaño y las características del área dentro del organismo a auditar, su sistema, organización y equipo. Con ello podemos detectar el número y características del personal de auditoría, las herramientas necesarias, el tiempo y costo, así como definir los alcances de la auditoría para, en caso necesario, poder elaborar contratos de servicio. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que antes de empezar cualquier auditoría hay que planificar. Hay que planificar y revisar qué recursos humanos y técnicos y tecnológicos vamos a necesitar para poder elaborar un contrato recién, ¿no? Entonces, se hace algo previo. Esta es la planificación, el trabajo previo antes de la auditoría. El trabajo de auditoría deberá incluir la planificación o planeación de la auditoría y el examen y evaluación de la información, que es donde realmente se hace la auditoría. Y finalmente tenemos la comunicación de los resultados y seguimiento. Ese punto final viene a ser nuestro informe de auditoría y si es necesario dar alguna charla o alguna otra cosa. Acá tenemos un diagrama de flujo de cómo se hace la planeación de la auditoría en las diferentes fases de la auditoría de sistema. Fíjense que la planeación viene a ser el 40% del tiempo. El 40% del tiempo viene a ser también el desarrollo de la auditoría. Y el 10% el reporte o informe de la auditoría. Después va a haber un tiempo de seguimiento, si es que hay una solicitud de acción correctiva. Y la auditoría, si ha sido efectiva, va a seguir habiendo seguimiento a lo largo del tiempo y se cierra la auditoría cuando ya la auditoría ha sido totalmente efectiva, ¿no? Entonces, el mayor tiempo de la auditoría se ocupa en planificarla y en realizarla. A veces no le damos mucha importancia a la planificación y lo hacemos como sea. Lo que va a pasar, como nosotros como auditores de sistema, es que estemos cobrando, sobre todo la parte económica, nos puede haber problemas si no tenemos identificado bien el dimensionamiento del trabajo que nos vamos a meter. Y la parte legal también, si es que nosotros no hacemos una revisión y las entrevistas necesarias antes de empezar a tocar
los sistemas para que nos den la correcta autorización para poder hacerlo, de forma correcta, la auditoría con la autorización del personal, ya sea del directivo, de la parte gerencial o quien esté a cargo de hacer las auditorías del sistema. Bien, la planificación de la auditoría debe estar documentada e incluirá el establecimiento de los objetivos y el alcance del trabajo, la obtención de información de apoyo sobre las actividades que se auditan, la determinación de los recursos necesarios para realizar la auditoría, el establecimiento de la comunicación necesaria con todos los que estén involucrados en la auditoría, la realización en la forma más apropiada de una inspección física para familiarizarse con las actividades y controles a auditar, así como la identificación de las áreas en las que se debe hacer énfasis al realizar la auditoría y promover comentarios y la promoción a los auditados. La preparación por escrito del programa de auditoría, la determinación de cómo, cuándo y a quién se le comunicarán los resultados de la auditoría, la obtención de la aprobación del plan de trabajo de la auditoría. En caso de que la auditoría en informática, la planificación es fundamental, pues habrá que hacerla desde el punto de vista de varios objetivos: evaluación administrativa del área de proceso electrónico, evaluación de los sistemas y procedimientos, evaluación de los equipos de cómputo, evaluación del proceso de datos y de los sistemas y de los equipos de cómputo como el software, hardware, redes, base de datos, comunicación, seguridad y confidencialidad de la información y aspectos legales de los sistemas de información. Fíjense, antes de realizar cualquier auditoría tenemos que hacer un trabajo detallado y minucioso de todo lo que hay para poder ofrecer, para poder firmar un contrato de auditoría y poder ofrecer un precio, ¿no? Y un alcance de hasta dónde vamos a llegar cuando hagamos la auditoría. En el caso de la auditoría informática, la planificación es fundamental, pues debe hacerla desde el punto de vista de tres objetivos: evaluación administrativa de los procesos electrónicos, evaluación de los sistemas y procedimientos y evaluación de los equipos de cómputo. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer cuando hacemos la planificación de la auditoría? Obtener información general sobre la organización y sobre la función informática a evaluar. Se lleva investigación preliminar, entrevistas previas. Con esto se plantea el programa de trabajo: tiempos, costos, personal, documentos, auxiliares a solicitar o formular, ¿no? Todo lo que necesitamos para tener un programa serio de trabajo de auditoría que le vamos a pedir al cliente. La planificación de la auditoría viene a ser un proceso de examen y evaluación de la información, la cual es el siguiente. Se debe tener la información de todos los asuntos relacionados con los objetivos y alcance de la auditoría. La información deberá ser suficiente, competente, relevante y útil para que proporcione bases sólidas en relación con los hallazgos y recomendaciones de la auditoría. Los procedimientos de la auditoría deberán ser elegidos con anterioridad, cuando esto sea posible, modificarse cuando las circunstancias lo requieran. El proceso de recabar, analizar, interpretar y documentar la información deberá supervisarse para proporcionar una seguridad razonable de que la objetividad del auditor se mantuvo y que las metas de la auditoría se cumplieron. Los documentos de trabajo de auditoría deberán ser preparados por los auditores y revisados por la gerencia de la auditoría. Bien, entonces nosotros acá tenemos unos puntos importantes que nos dice la teoría sobre la auditoría informática. Tenemos nosotros que la información tiene que ser suficiente, competente, relevante y útil para poder justificar los hallazgos, para decir, se le están entrando a tal sistema tiene mal el sistema de contraseña o seguridad, entonces tenemos que tener nosotros los suficientes datos recabados. También los procedimientos ya están elegidos con anterioridad porque es persona formada el que hace la auditoría. Todo el proceso de la auditoría se debe supervisar, ¿ya? Para mantener la objetividad del auditor. ¿Qué significa que el auditor sea más objetivo y menos subjetivo? Subjetivos son opiniones personales y objetivo es algo que es invariante, ¿no? Como las leyes de la física, se puede decir. Las ciencias exactas son objetivas. En cambio, la opinión de las personas, las ciencias sociales son más subjetivas, ¿no? Entonces,
lo que tenemos que mantener es la objetividad del auditor y que las metas de la auditoría se cumplieron. Después tenemos que los documentos de trabajo de la auditoría deberán ser preparados por los auditores y revisados por la gerencia de auditoría, en caso de que sea una compañía grande, obviamente, ¿no? Los papeles de trabajo son lo que le pedimos al usuario, qué sé yo, contratos, topología de red, configuración de las IPs, software que se ha instalado, versiones que son gratuitas, versiones que son de paga, estado de las licencias, usuarios, todo lo que le pedimos al auditado. Eso viene a ser los papeles de trabajo y lo tenemos que tener claro antes de empezar a hacer la auditoría, ¿no? En la planificación. En la planificación se hace una revisión preliminar y ahí se elige si diseñar la auditoría, si hacer una revisión más detallada antes de diseñar la auditoría o no continuar o replantear la auditoría. ¿Qué significa diseñar la auditoría? Que ya estamos con el pie derecho para seguir adelante con la auditoría. Que si no hay problemas para seguir con la auditoría. ¿Qué significa la revisión detallada? Que todavía no estamos seguros de que la información que nos ha dado sea suficiente y necesaria para poder empezar el proceso de la auditoría. ¿Qué significa no continuar o replantear? Significa que la auditoría es inviable, ya sea por motivos morales, éticos, legales, religiosos, cualquiera que diga el auditor. Y replantearse significa que creemos que el cliente nos ha dado unas malas indicaciones, pero se puede subsanar cambiando el enfoque de la auditoría. ¿Ya? Ingeniero, una consulta aquí. Ajá. Este, hace la anterior clase nos había mencionado que, por ejemplo, una persona como auditor no puede decir ninguna información, no por más que sea inmoral o esto, ¿no? Entonces, bajo este punto, el auditor podría agarrar y decir, no quiero trabajar en esto, y, por aspectos morales, religiosos, etcétera. Claro que sí, puede hacerlo. Puede acabar en el proceso de la planificación y revisión preliminar y decidir no continuar con la auditoría por esos motivos. Claro que no son los únicos, ¿no? También puede ser que el auditado le haya ofrecido una cierta cantidad de dinero y le haya dicho, eh, son tantos sistemas y cuando el auditor va, ve que son mucho más trabajos, ¿no? Entonces, son diferentes motivos por el cual no puede decidir después de hacer la revisión preliminar no hacer la auditoría. ¿Ya? Bien, entonces, después de hacer la revisión preliminar, la auditoría hace una revisión detallada para obtener la información necesaria para que el auditor tenga un profundo entendimiento de los controles usados dentro del área de la informática. Es importante identificar las causas de las pérdidas existentes dentro de la información y los controles para reducir las pérdidas y los efectos causados por estas. El auditor puede decidir entre pruebas de consentimiento y pruebas sustantivas, ¿no? Entonces, si es que el auditor sigue con la auditoría, va a hacer una revisión más detallada y va a hacer dos tipos de pruebas, ¿no? Pruebas de consentimiento o pruebas sustantivas. Bien, entonces, ¿qué son las pruebas de consentimiento? Los recursos de tecnología de la información operan como se diseñaron. Existen controles y son confiables. Pruebas de controles de usuario. No se confía. Compensación. ¿Qué son las pruebas sustantivas? Propósito de ser evidencia suficiente para emitir un juicio y conclusiones sobre las pérdidas en el proceso de la información, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos las pruebas de consentimiento, estamos probando los controles que ya existen en la empresa. Es decir, qué controles de seguridad existen y eso es lo que nosotros probamos si funcionan o no de forma correcta. Ahora, cuando nosotros hacemos pruebas sustantivas, nosotros vamos más allá de los controles que existen y hacemos una revisión más exhaustiva. Existen 8 tipos de pruebas sustantivas, los cuales son identificación de errores, asegurar la calidad de los datos, identificar inconsistencias, comparar datos y contadores físicos, confirmación de datos con fuentes externas, confirmar adecuada comunicación, determinar falta de seguridad y los problemas legales. Entonces esas son las pruebas sustantivas que se hacen.
No sé si tienen alguna consulta de esta lámina antes de seguir. Bien, continuamos. Tenemos el auditor de sistemas. ¿Quién es el auditor de sistemas? El que hace la auditoría de sistemas, obviamente. Es un profesional dedicado al análisis de sistemas de información, especializado en algunas ramas de la auditoría informática, con conocimientos empresariales generales. Principales herramientas: cuestionarios, entrevistas, encuestas, checklists, trazas y huellas y técnicas de auditoría asistida por computador, ¿no? Entonces, es el auditor de sistemas el que hace la auditoría de sistemas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué características tiene que tener este profesional? Está especializado en algunas ramas de la auditoría informática, es un analista de la información, por ejemplo, analista de sistemas o ingeniero de sistemas, y tiene conocimientos generales empresariales. La diferencia un poco con el auditor informático es esa. Un auditor de sistemas sí tiene conocimientos empresariales de contabilidad, de recursos humanos, de economía, ¿no? Aunque sea a nivel básico. ¿Cuáles son las herramientas que usa? Son cuestionarios para hacer encuestas, entrevistas, puede ser elaborada o no elaborada, checklist, lista de control, trazas, huellas, si es que buscamos logs en los sistemas de lo que ha pasado, quién hizo algo, etcétera. Técnicas de computación, técnicas de auditoría asistida por computador, por ejemplo, Kali Linux, entre otros. ¿Cuáles son los principios que tiene que seguir el auditor de sistemas? Tenemos el principio de beneficio del auditado. El auditado es el que nos ha contratado, entonces tiene algún beneficio, por lo menos de duda. Tenemos principio de calidad, de hacer un buen trabajo, principio de capacidad de estar bien informado, principio de cautela, de no emitir juicio apresuradamente, principio de comportamiento profesional, que usted va a escribir correctamente, va a hablar correctamente, no va a tener fallas ortográficas, todo lo que se espera de un profesional, ¿no? Va a ir bien vestido, etc. Principio de concentración en el trabajo, como es una cosa delicada la auditoría que es revisar procesos de seguridad, entonces cuando uno está haciendo la auditoría no hacer otra cosa. Principio de confianza, ya ganarse la confianza del auditado. Principio de criterio propio, no se olviden que al final tienen que emitir una opinión y por lo tanto ustedes, a base a sus conocimientos y experiencia, van a emitir un criterio. Principio de discreción, de no estar chismoseando lo que pasa en la empresa. Principio de economía, tratar de que nuestros consejos que le den al auditado puedan hacerle que no pierda mucho dinero, ya que darle consejos no le podemos decir, por ejemplo, cómprese, no sé, pues un i20, digamos, ¿no? Sí, sabemos que con un i5 es suficiente para los procesos de la empresa. Principio de formación continuada, esto como cualquier área de ingeniería que ustedes van a ejercer ingeniería toda su vida, siempre van a seguir estudiando, porque los virus, los malware, todo se actualiza día a día. Principio de fortalecimiento y respeto a la profesión, de ser un profesional respetado dentro de su profesión. Principio de independencia, ustedes al tener un criterio propio van a trabajar con independencia del auditado, no dejándose chantajear con lo que ellos quieran. Principio de información suficiente, no hacer una auditoría si es que no tengo los suficientes datos para hacerlo. Principio de legalidad, seguir las leyes del país. Principio de libre competencia,
No puede ustedes utilizar amigos políticos u otros para que si una empresa quiere contratar a otro auditor, usted hacerlo apresar o algo para usted ganarse, ¿no? El contrato, por ejemplo. Principio de no discriminación. Un auditor no debe ser prejuicioso, sino debe revisar el principio de no injerencia. Esto es un poco difícil porque a veces cuando usamos las tags, por ejemplo, ingerimos en lo que es la red, la hacemos más lenta. Entonces tratar de lo menos posible. Nosotros revisamos qué es lo que hay, es como una toma de fotografía. No vamos a arreglar la fotografía, sino solamente a tomar, ¿no? Entonces no podemos nosotros ingerir. Principio de precisión, ser lo más exacto, claro posible en las palabras. Principio de publicidad adecuada. Por ejemplo, alguna información se va a poder transmitir por televisión, otra por mail, otra por la página de Facebook, ¿no? Entonces, alguna es la publicidad adecuada, ¿no? Solamente va a haber alguna que es más sensible, que se va a hacer por un mail privado o tal vez solamente por el copia de un disco duro. Principio de responsabilidad. Usted al ser un auditor, una persona profesional, una persona adulta, tiene que ser responsable de sus actos si algo saliera mal según el contrato que usted ha firmado. Principio de secreto profesional. No contar nada a nadie sobre la auditoría. Y principio de servicio público. Tratar de que la auditoría sirva para el bien de la sociedad. Y principio de veracidad. No estar mintiendo sobre las cosas que uno ha encontrado en la auditoría. Consulta esta lámina de los principios del auditor de sistemas. Ingeniero, al principio de injerencia, ¿a qué se refería exactamente? Ya, ingerir significa influenciar en algo. Y entonces nosotros no tenemos que influenciar en la empresa. Solamente obtener la información, capturar la fotografía, no mejorar la fotografía. Entonces no tenemos que nosotros ni influenciar en las personas ni en las máquinas. Por eso es que a veces la auditoría se hace en horarios especiales porque, qué sé yo, le podemos decir, ¿sabe qué? Tu red no funciona, no es suficiente para tu proceso. Pero sin embargo resulta que al mismo tiempo que está la red en producción, nosotros tiramos técnicas de auditoría asistida por computador que llenan la red. Entonces, obviamente, ¿no? Pero si no tenemos esa red en funcionamiento, resulta que sí, la red es suficiente, ¿no? Entonces, no ingerir significa no influenciar. No influenciar ni en las personas ni en las máquinas. Eso significa. ¿Tiene otra consulta? Y en el caso de que sí fuera necesario, por ejemplo, levantar una red o algo así, por temas de seguridad, no se puede ingerir en eso tampoco. No, no se puede. Eso vos lo vas a dar en tus hallazgos al final, cuando hagas tu informe de auditoría. No, no se puede hacer cosas sobre la marcha si es que vos haces una buena auditoría. Ah, Se hace entonces, al final. eso se pone en el informe de auditoría, pero sí se puede, pero no Claro, es básicamente. claro, no, es tu recomendación, parte de tu informe de auditoría, pero no está influyendo en el funcionamiento, ¿no? Digamos, vos no te pones a configurarle la IP ni nada. Vos estás revisando y al final le mostrás que eso está mal y le decís que tiene que hacer. Vos no deberías hacer. Otra, ¿ya? ¿Otra consulta? ¿Alguna otra consulta, buena?
Bien, continuaremos entonces. ¿Cuáles son las responsabilidades del auditor de sistema? Verificación del control interno tanto de las aplicaciones como de los sistemas de información, periféricos, etc. Análisis de la administración de los sistemas de información desde un punto de vista de riesgo de seguridad, administración y efectividad de la administración. Análisis de la integridad, fiabilidad y certeza de la información a través del análisis de aplicación. Auditoría del proceso operativo de los circuitos de información. Análisis de la administración de los riesgos de la información y de la seguridad implicada. Verificación del nivel de continuidad de las operaciones, análisis del estado del arte tecnológico, de la instalación revisada y las consecuencias empresariales que un desfase tecnológico puede acarrear. Entonces, ¿qué debe saber el auditor? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Primero, verificación del control interno. El control interno es la implementación de políticas de seguridad informática, ya sea según la normativa propia de la empresa o siguiendo un marco de trabajo como COVID, por ejemplo. Análisis de la administración del sistema de información desde el punto de vista de riesgo, de seguridad y administración efectiva. Analizar todos los sistemas de información si hay algún problema de seguridad. Análisis de la integridad, fiabilidad y certeza a través de la aplicación de la información que pasa por las aplicaciones. Entonces, tenemos que comprobar, por ejemplo, si tenemos una función matemática que f de x es igual a x al cuadrado, si yo le meto 2, tengo que saber que la salida va a ser 4, ¿no? Entonces, voy haciendo pruebas que mis sistemas están dando el resultado correcto. Auditoría de riesgo operativo de los circuitos de información. Es decir, ¿por dónde viaja la información sobre esos circuitos, routers, switches? ¿Hay un problema de seguridad? ¿Hay un problema operativo? Por ejemplo, se pueden tropezar la gente, lo pueden tumbar, etc. Auditoría de la administración de los riesgos de la información y de la seguridad implícita, ¿no? Se hace un análisis de riesgo. Verificación del nivel de continuidad de las operaciones. Parte de la seguridad informática trata de asegurar que la empresa siga funcionando pese a que tenga problemas. Análisis del estado del arte tecnológico. Estamos revisando, por ejemplo, la empresa está con Windows XP y nosotros queremos podemos recomendarle, ¿no?, a la empresa que se ponga un Windows 10 o algo así porque ya no hay soporte para el sistema operativo que utiliza, ¿no? Eso se puede hacer también, parte de la responsabilidad. Materias que el auditor y el consultor debe saber, es decir, cuál es su conocimiento teórico. Tiene que saber de seguridad, de control interno operativo, de eficiencia y eficacia, de tecnología de la información, de continuidad de operaciones y de administración de riesgos. De eso debe saber un auditor de sistema. Bien, no sé si hay alguna consulta acá antes de continuar. Bien, continuamos. Tenemos acá la administración del Departamento de Tecnología de la Información, del Departamento de Sistemas, Departamento de Informática, como quieran llamarlo. Tenemos acá de una empresa grande y una empresa chica. ¿Qué tiene un departamento de sistemas de una empresa grande? Tiene administración de las redes y telecomunicaciones, administración del diseño de software, administración de la seguridad informática, soporte técnico y diseño gráfico. Dentro de la administración de redes de cómputo y telecomunicaciones tenemos servidores, configuración de equipos de telecomunicaciones, mantenimiento de redes de cómputo y diseño de redes de cómputo. En lo que es administración y diseño de software, análisis de proyectos de automatización o programación, gestión de los sistemas y aplicaciones informáticos, administración y mantenimiento de base de datos. En seguridad informática, que es lo que tiene el departamento, elaboración y administración de las políticas de seguridad y los planes de contingencia.
El soporte técnico tiene mantenimiento de equipos de cómputo, administración de la cámara de video, soporte técnico de herramientas administrativas e instalación de programas. En lo que es diseño gráfico, tiene diseño y mantenimiento de páginas web, y diseño de la publicidad y materiales gráficos. Tenemos una empresa más chica que tiene sugerencia de TI, historia de desarrollo, mantenimiento e infraestructura. En desarrollo tiene analista diseñador y programador. En mantenimiento tiene un técnico en redes, técnico en mantenimiento de hardware y asistente técnico de software. En la infraestructura tiene el administrador de seguridad y el DBA. ¿Bien? Entonces, las compañías van a tener diferentes estructuras, pero más o menos se va dividiendo en lo que es software y hardware, lo que viene a ser redes, sistemas, lo que viene a ser desarrollo de nuevas aplicaciones o tecnologías y lo que es mantenimiento y reparación de lo que ya existe, ¿no? Más o menos eso va a ser el área de tecnología de la información o el departamento de sistemas. ¿Alguna pregunta de esto? Bien, continuaremos. Acá tenemos teoría básica de gobierno y gestión de tecnología de la información, que después ya tiene su tema propio. Ya tiene su tema propio que analiza a fondo, ¿no? Entonces, acá tenemos qué es gobierno de TI y qué es gestión de la tecnología de la información. Básicamente, gobierno es la definición de lo que se quiere hacer en torno a las tecnologías de la información que se van a comprar o implementar en la empresa. Y gestión es el que organiza, controla y monitorea que es eso que dice el gobierno se cumpla. Entonces, el gobierno de TI es el alineamiento de tecnología de la información y comunicación con la estrategia del negocio. Es una parte clave. Estrategia del negocio. Nosotros implementamos tecnología para que Fino venda más aceite, para que la policía atrape más presos, para que, no sé, Ariel venda más ACE. Entonces, no, no implementamos porque nos gusta. Si bien sí nos gusta la tecnología moderna, no se hace por eso, ¿no? Entonces, se hace para que los objetivos de la empresa, la estrategia del negocio, sea apoyada por la tecnología. Hereda las metas y la estrategia a todos los departamentos de la empresa y proporciona el mejor uso de la tecnología y de sus estructuras organizativas para alcanzarlas. Marco de trabajo y buenas prácticas, tenemos ahí la AS 8015 del 2015 y la ISO IEC 38500 del 2008. Corporative Governance of Information Technology. Control Objectives for Information and Related Technology. No, eso tenemos lo que es COVID, que es una norma que vamos a ver más adelante. La gestión de servicios de tecnología de la información, o IT Service Management en inglés, es una disciplina basada en procesos, enfocada en alinear los servicios de TI proporcionando las necesidades de la empresa, poniendo énfasis en los beneficios que puede percibir el cliente final. El gobierno habla sobre la estrategia de negocio y la gestión habla sobre lo que es la percepción del cliente final. La gestión de los servicios de TI propone cambiar el paradigma de gestión de TI por una colección de componentes enfocados en servicios de punta a cabo, usando diferentes marcos de trabajo con las mejores prácticas, como por ejemplo tenemos el Technology Infrastructure Library, ¿no? ITIL, o el ESM, Enhanced Service Capability Model. Nosotros en gestión vamos a ver ITIL, que es el más implementado, ¿no? Tenemos acá las normas de auditoría de sistemas. La norma de auditoría se basa en la norma ISO 27001 de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Tenemos la ISO 45001, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ISO 22000, Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria, ISO 23301, Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio, ISO 28000, Sistema de Gestión de Seguridad para la Cadena de Suministro, ISO 31000, Sistema de Gestión de Riesgos, ISO 39001, Sistema de Gestión de la Seguridad Vial, y la ISO 19600, Sistemas de Gestión del Cumplimiento, o Compliance en inglés. Entonces acá tenemos las normas de auditoría. Aquí tenemos un pequeño formato de cómo nosotros podemos clasificar la información que vamos pillando en base a esas áreas, ¿no? En base a esas normas. Acá en Bolivia tenemos una resolución del 2012 que nos habla del Contralor General del Estado. Ejercicio resuelve normas de auditoría en tecnología de la información y comunicación, código NECE 017, ¿no? Y acá tenemos el presente documento, contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar uniformidad y salida de la auditoría gubernamental en Bolivia. Las normas se presentan bajo el numeral 61 y las aclaraciones correspondientes llegan a las partes de las mismas, se exponen bajo los números subsiguientes, donde se va a aplicar en la Contraloría General del Estado, en las unidades de auditoría interna de las entidades públicas, y también las firmas y las profesionales de auditoría deben aplicar esta norma de la auditoría para la seguridad en tecnología de la información. Ya, continuando, no sé si hay una pregunta hasta aquí. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar de segregación de funciones. ¿Qué significa segregación de funciones? ¿Alguien tiene una idea? Dividir responsabilidades, pues. Eso iba a decir. Ya. Segregación es lo mismo que separación, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay un equipo de todos ingenieros de TI, a alguno lo ponemos a administrar el sistema operativo, al otro programar, al otro de DBA. Estamos segregando funciones. En lo que es auditoría, si tenemos una firma grande, va a haber uno que revise la base de datos, otro que revise los sistemas de información, otro los sistemas operativos, otro la red, ¿no? Cada uno va a tener una función específica que juntas van a poder llegar al objetivo que tiene la empresa, ¿no? Eso es segregar funciones, separarlas y hacer que entre ellos puedan coordinar, ¿no? El trabajo. Bien. ¿Qué vulnerabilidades pueden encontrar ustedes en los sistemas de información? Tenemos diferentes tipos de vulnerabilidades, ¿no? Podemos tener vulnerabilidades de diseño, debilidades de diseño de protocolos utilizados en las redes, políticas de seguridad deficientes o inexistentes. Puede haber problemas también en la implementación, errores de programación, existencia de puertas traseras en los sistemas informáticos, descuido de los fabricantes. Puede haber vulnerabilidades en el uso, configuración inadecuada de los sistemas informáticos, por ejemplo, le hemos dado permiso total a una persona que debería tener límite, desconocimiento y falta de sensibilización de los usuarios y de los responsables de informática, nunca se los ha culturizado en lo peligroso que puede ser los problemas de seguridad, disponibilidad de herramientas que faciliten los ataques, puede ser que ellos mismos se pongan a atacar a los usuarios, limitación gubernamental de tecnología de seguridad, puede haber que no hayan las leyes suficientes o adecuadas para hacer el control. Vulnerabilidad del día cero es cuando no existe una solución conocida para una vulnerabilidad, se la conoce
pero sí se conoce cómo explotarla. Esa vulnerabilidad del día cero. Entonces se la conoce como vulnerabilidad 0 day. Es como cualquier crimen, ¿no? Primero empieza a aprovecharse los maleantes y después recién se hace la ley. Globalmente se puede clasificar las vulnerabilidades o debilidades en vulnerabilidades de desbordamiento de buffer, cuando nuestra memoria RAM ha sido sobrepasada. Vulnerabilidades de condición de carrera es cuando una persona válida quiere mandar información, pero también un atacante. Entonces, el último que llegue en esa carrera, con eso se va a quedar la información, ya sea del válido o del atacante. Tenemos vulnerabilidades de error de formato de cadena, si es que, por ejemplo, no controlamos bien si son datos numéricos o son string, etc. Vulnerabilidades del XSS, Cross-Site Scripting, para a través de la URL poder modificar páginas web. Vulnerabilidad de inyección SQL para poder, a través de los sistemas o web que nos permitan modificar la base de datos que no está bien configurada. Vulnerabilidades de negación de servicio, cuando el atacante no puede obtener información, no puede beneficiarse, solamente lo que trata de hacer es perjudicarnos y tumbar nuestro servicio. Tenemos vulnerabilidades de ventaja engañosa, ventanas engañosas que por ejemplo en algunos navegadores salen para comprar cosas muy baratas, etcétera. ¿Alguna pregunta de esto? Bien, continuamos. Aquí tenemos pruebas de validación, pruebas a los sistemas informáticos, validación a la información de entrada. Algo básico es controlar si es que el tipo de dato correcto. Si es que mete mayúscula, minúscula, dimensión de caracteres, caracteres no permitidos. Entonces acá le dice un error. Escriba un código de 3 dígitos de control de cosas entre 100 y 999. Esta es programación orientada a eventos, ¿no? Si ya metió el dato y le da clic, ahí comprueba. Creo que ahora los I de desarrollo ya le permiten programar también estos mensajes cuando hay algún problema de formato. Pero bueno, también se puede programar cuando hay programación totalmente textual, ¿no? Entonces controlamos que la validación sea la correcta. De entrada, imagínense que me metan mal información, pues no, va a fallar el sistema, va a dar malos resultados. Tenemos pruebas de caja blanca y pruebas de caja negra. Prueba de caja blanca es cuando se sabe todo el código que hay adentro, todos los procesos que hace, entonces tiene una salida. Prueba de caja negra es cuando solamente se tiene la entrada y la salida, no se sabe cómo lo ha procesado. Entonces, tendríamos que hacer más pruebas en las pruebas de caja negra, porque para tener un patrón de cómo se comporta un sistema. En cambio, en la prueba de caja blanca, a través del código podemos nosotros asumir o determinar el comportamiento del mismo, ¿no? Entonces acá tiene la prueba de caja negra, no sabe qué es lo que hay adentro, y la prueba de caja blanca es si sabe qué es lo que tiene el programa del software. Tenemos procedimientos para la administración de problemas. Cuando hacemos nosotros pruebas de los sistemas, tenemos los procedimientos para la administración de problemas, es decir, ¿qué hacemos si es que hay un problema? ¿Cómo se debe resolver? Entonces esto nosotros le aconsejamos ya al final al cliente cómo debe resolver su problema. De forma general, primero se tiene que conocer e identificar el problema, verificar el software, verificar el hardware, verificar la red física lógica, aislar el problema, solucionar el problema y documentar el problema y la solución. Eso es lo normal. COVID nos da ciertas características que se debe hacer cuando hay problema. Identificación y clasificación de problemas, rastreo y resolución de problemas, cierre de problemas
integración de las administraciones de cambio, configuración y problemas, porque ya hay esos artefactos para cuando hay un cambio por problema, actualizar el sistema, ¿no? Sin hacerlo tan detalladamente como el lado izquierdo. ¿Tiene una consulta de esta lámina? Bien, continuamos entonces con la explicación. Tenemos pruebas de los sistemas controles de cambio. Control de cambio se da cuando algo se ha modificado en los sistemas de cómo estaba previamente, ¿no? Al inicio. Hay un procedimiento formal de control de cambio y hay también la ISO 9001, que es lo que nos recomienda, el 2015. El procedimiento formal, el normal, es presentación de solicitudes de cambio formal a la entidad respectiva, ¿no? A la entidad competente. Después hace el envío y revisión, definición final de las opciones y documentación de respuesta, toma de decisiones y aprobación del cambio. Ese sería el procedimiento normal. Según la norma ISO 9001 del 2015, debe haber una carátula bien definida, empresa, título, fecha, historial, actores, elaboración, revisor, objetivo, alcance, política, generales y específicas, definiciones, vocabulario, documentos de referencia, condiciones generales de desarrollo y anexo, sean flujogramas, ¿no? Entonces, la ISO no dice que hay una carátula, normalmente hay, ¿no? Documento número 5 de análisis de riesgo, versión número 4, dice abajo, ¿no? Y dice revisado por, esos datos lo identifica según la ISO 9001. Ya, pasemos a otro punto que es la documentación de sistemas. La documentación de sistemas es el conjunto de información que nos dice qué hacen los sistemas, cómo lo hacen y para quién lo hacen. Es algo que no nos gusta hacer, ¿no? A los ingenieros, pero documentar nos ayuda bastante cuando hay problemas, sobre todo cuando hay problemas y cuando queremos hacer crecimiento del sistema. Si no sabemos cómo se ha hecho, es muy difícil no poder mejorarlo, por ejemplo. Entonces, bueno, la documentación nos dice eso, ¿no? Nos detalla características del sistema. La documentación consiste en un material que implica las características técnicas y la operación de un sistema. Es esencial para proporcionar entendimiento de un sistema a quien lo vaya a usar para mantenerlo, para permitir una auditoría del sistema y para enseñar a los usuarios cómo interpretar, cómo interactuar con el sistema y a los operandos cómo hacerlo funcionar. Otra definición de documentación de sistemas sería el registro físico, generalmente por escrito, que contiene los siguientes elementos: políticas y normas referentes al desarrollo del sistema, su implantación, operación y mantenimiento, el diseño del sistema de información administrativa, procedimientos para instalar el sistema de información administrativo, procedimientos para operar el sistema de información administrativo, procedimientos para mantener el sistema de información administrativo. Entonces tiene que estar detallado en el documento de documentación. Existen varios tipos de documentación. La de programas, que explica la lógica de un programa, incluye descripciones, diagrama de flujo, listado de programas y otros documentos, la cual los usuarios de forma general, la naturaleza y capacidades del sistema y cómo usarlo, ¿no? Muestra a los usuarios cómo son la naturaleza y las capacidades del sistema y cómo usarlo. Muchas organizaciones tienen lo que se conoce como programa de documentación, el cual consiste en una política formal cuya documentación se muestra como algo que se debe preparar en forma rutinaria para cada programa de cómputo, archivo y nuevo sistema.
Yo en lo que he trabajado ha sido la documentación de programas, siempre cuando nos ha pedido por auditoría o algún jefe. Nunca he visto programa de documentación que uno documenta así conciencia, a conciencia, ¿no? Cada vez que hace algo. Siempre al final lo dejamos. Pero bueno, esas son las dos clases que hay. ¿Tiene alguna pregunta de esto? Bien, continuaremos entonces. Bien, vamos al siguiente punto que es la detección de evidencias. ¿Qué es la detección de evidencia? Consiste en detectar las pruebas necesarias para decir que hay fallos o problemas en los diferentes sistemas informáticos. Evidencias e indicios. Las evidencias físicas o indicios asociativos se pueden encontrar en el lugar de los hechos, ya sea posesión de la víctima, cercano o distante de ella, o en su caso de posesión del autor del hecho cuando éste es detenido de inmediato en su propio sitio, en sus ambientes o en otros sitios de investigación. Una vez protegido, observado y fijado el escenario de suceso, puede realizarse la colección de los indicios o evidencias asociadas al hecho, observando técnicas para el levantamiento y con el uso de guantes y otros instrumentos de acuerdo a lo que se vaya a llevar. La detección de evidencias es la base para la informática forense. La informática forense es una ciencia que trata de utilizar la informática como prueba de delito. Entonces la detección de evidencia nos hace eso, ¿no? Evidencia es algo cierto, que sí nos demuestra que hubo algún delito. Indicio es algo que no está tan cierto, pero también nos indica que ha habido un delito, pero no tan claramente como la evidencia. Evidencia viene del latín indicium, que significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa y a su vez es sinónimo de señal, muestra o indicación. Por lo tanto, es todo material, sensible, significativo que se percate con los sentidos y que pueda estar relacionado con un hecho delictuoso. Las reglas de las evidencias, ¿cuáles son? Levantar tu evidencia física siempre, preferible pecar por exceso que por defecto, ¿no? Es decir, tenemos que recopilar toda la información posible, aunque sea más allá de lo necesario. Mantenerla solo, manejarla solo lo estrictamente necesario a fin de no alterarla o contaminarla. Cuando recolectamos evidencia, eso solamente se debe pasar por los programas que nosotros veamos para hacer la auditoría. No podemos utilizar esa evidencia para nuestro día a día, no para hacer pruebas, etc. Evitar contaminarla con instrumentos que se utilizan para su levantamiento, los cuales deberán ser lavados minuciosamente antes y después del uso. Utilizamos herramientas para detectar evidencia y estas no deben inferir, no deben contaminar en los datos de lo que estamos analizando. Levantarla por separado, evitando mezclarla, marcarla en aquellos sitios que no ameritan estudio ulterior. Por ejemplo, decía alguien, si es que es un pueblo así y que hay un problema de seguridad, podemos descartarlo, ¿no? Y centrarnos en las ciudades grandes. Hemos separado ahí para revisar, ¿no? Marcar en ellas sitios que no ameriten estudio ulterior, es decir, posterior. Por ejemplo, las provincias no necesitan porque asumimos que no hay problemas de seguridad. Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de su naturaleza. Es decir, tratar de no modificarla y proteger esa evidencia de la mejor forma. ¿No? Así como una persona tenía su retrato de sus abuelitos de la guerra de Chaco, ¿no? Y están conservadas, ¿no? Y eso le ha servido de evidencia para poder cobrar algún bono, ¿no? Entonces, la evidencia tiene que estar embalada individualmente, procurando que se mantenga la integridad de su naturaleza. Bien, tenemos las recomendaciones. Dentro de la auditoría de sistemas hay las recomendaciones. ¿Qué son las recomendaciones?
constituye el elemento más importante del informe de auditoría informática. Está orientado a solucionar las causas que originaron los hechos deficientes. Y esa es la recomendación que da el auditor, es lo más importante de su informe de auditoría, y trata de encaminar la resolución de los problemas que tiene. Una recomendación, una sugerencia sobre alternativas de solución a la novedad planteada. No olvidemos que la esencia del valor agregado que produce el auditor es la propuesta de la implantación de las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones son importantísimas en lo que viene a ser el informe de auditoría, porque es lo que nosotros sugerimos como auditores que debe implementar la empresa. Al desarrollar esas recomendaciones, ¿qué se debe considerar? Condiciones que permitan ayudar a la administración de los sistemas informáticos a mejorar los procedimientos y objetivos del área, y más allá de estos para apuntar de manera efectiva con los objetivos de seguridad de la entidad. Determinar la viabilidad y costo-beneficio para la administración respecto a adoptar o implantar recomendaciones, ¿no? Algunas vamos a adoptar, otras vamos a reimplantar y eso tiene que tener cuidado desde el punto de vista económico. Efectos e impactos negativos y positivos que podrían surgir como consecuencia de la adopción de recomendaciones, ¿no? ¿Qué le mejora a la empresa? Y si es que mejora algo, pero puede que empeore algo más pequeño, también se debería escribir en las recomendaciones. Revisión de recomendaciones. Señalamiento para mejorar el desempeño y pautas para el logro de propuestas. Entonces, cuando hacemos revisión de revisiones, vemos propósitos de las recomendaciones, detalle de las actividades, financiamiento responsable, plazo de ejecución, firma de aceptación. Finalmente, vamos a hablar muy poquito de lo que es el informe de auditoría. La materialización final del trabajo llevado a cabo por los auditores, independientemente, se documenta en el dictamen, informe y otro documento, ¿no? Entonces tenemos acá que cuando nosotros materializamos, nuestra opinión se hace a través de un informe de auditoría. Ya eso lo lleva a cabo el auditor de forma independiente, donde dictamina el dictamen, información o opinión de la auditoría. Además, para aquellas entidades sometidas a la auditoría legal, este documento junto con las cuentas anuales de ejercicio forman una unidad. Tenemos aquí algunos ejemplos de cómo debería tener el informe de auditoría. Debería tener lo siguiente: mínimo, el título de identificación, a quién se dirige y quiénes lo encargaron, un párrafo de alcance, hasta dónde va a llegar el informe, un párrafo de opinión, donde usted opina qué es lo que ha hallado, un párrafo de párrafo de énfasis, un párrafo de salvedades, el párrafo sobre informe de gestión, la firma del informe por el auditor, el nombre, dirección y datos registrados por el auditor, la fecha del informe y el párrafo legal o comparativo. Bien, esas son algunas partes que debe tener el informe de auditoría. No sé si tienen alguna consulta antes de que terminemos la clase, me la hacen por favor. Bien, creo que no hay consulta. Le voy a indicar acá. Ingeniero, Sí, dígame. una consultita. Recién adicioné la materia Ujú, y he estado realizando los mapas conceptuales y ahora me ujú, puse al día. ¿Será que ujú. puedo presentar los anteriores temas? No, de aquí en adelante. De aquí en adelante. Ya. Listo, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, antes de continuar, le voy a poner cuál va a ser la tarea para el próximo martes.
Ya, eso lo hacen para la siguiente clase. ¿Ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? Ya hemos cumplido con los temas que se llevan en clase. Ya van a estar al tema 8, faltarían 3 temas para cumplir para el primer parcial. Ya más o menos, no sé si finales de diciembre o principios de enero ya estaríamos tomando su primer parcial. Ya, entonces, vayan revisando el canal, ahí están las clases del semestre anterior, pero es exactamente los mismos temas, ¿no? que estamos llevando. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Ingeniero, buenas tardes, disculpe, sobre la tarea práctica, en cómo enviárselo igual a su correo, tenemos que hacer el video. Claro, como se le indicó lo anterior, ¿no? Pueden venir acá a presentar de 1 a 3 el martes, o pueden enviarlo por correo electrónico. Obviamente tiene que hacer un video donde salgan por lo menos un pedacito cada uno haciendo, ¿no? Ok, ingeniero. Ya, ¿una otra consulta? ¿Tiene alguna otra consulta, jóvenes? Y entonces vayan revisando, ¿no?, los videos de YouTube para que ya prepárense para su examen, pues, ¿no? Disculpe, una última pregunta. Sobre las máquinas virtuales, ¿podemos usar VMware o sí o sí es en VirtualBox? Ya, para lo que es sus tareas pueden utilizar VMware, pero para el proyecto final tienen que utilizar VirtualBox, sí o sí. Ok, ingeniero. Ya. Lo que pasa es que las tareitas pues solo son entre maquinitas, digamos, ¿no? Pero ya cuando, por ejemplo, quiero interactuar con una red NS3, no me va a servir el VMware. ¿Ya otra consulta? ¿Ya el lunes acá en su casa especiales o cuándo es? Creo que era hasta el 7. Sí. Ya, está bien. Bien, jóvenes, si no hay más consultas, entonces nos vemos el próximo jueves, pues, porque el martes es solamente revisión, o ya sea a través de enlace o a través de que venga acá personalmente, ¿no? Hasta luego, jóvenes.